¿Qué tal, amigo? Bienvenido a este video sobre herbicidas ecológicos. Es un tema muy interesante y de mucha importancia en la agricultura. Es un tema que me han estado solicitando y siempre me han estado preguntando sobre qué hago yo en el tema de herbicidas, porque bueno, si estás en este canal, si has revisado nuestros videos, sabrás que somos especialistas, somos expertos en la producción de microorganismos de uso agrícola, tanto para el control de plagas como para fertilización, bacterias fijadoras de nitrógeno, violes, fermentaciones de diferentes tipos, hongos entomopatógenos, bacterias. Pero ¿qué hay con herbicidas? ¿Qué hay con los herbicidas? Yo te decía en la invitación que a este video de que tengo un listado, hice un listado a lo largo de los años, he hecho un listado sobre herbicidas ecológicos y bueno, tiene que ver mucho sobre el aprovechamiento de la materia orgánica también. El video va a hablar mucho del aprovechamiento de la materia orgánica porque hay un tema controversial, hay un tema controversial con el tema de los herbicidas. De hecho, algunos están prohibidos ya en muchos países. En México está iniciando también en ese sentido. Pero ¿qué opciones tienes? ¿Qué opciones tenemos? O sea, sabiendo de que los herbicidas son de mucha utilidad en ese sentido y qué estamos haciendo al respecto, ¿no? Entonces, bueno, decidí grabar este video desde este lugar que es una presa en el norte de México, en Tamaulipas específicamente, porque hace unos días esto estaba totalmente seco, hace unos meses estaba totalmente seco. Hemos sufrido en el norte la carencia de agua, que es otro problema principal en la agricultura y en todo a nivel general. Y en pocos días con el huracán Alberto, te estoy hablando del 2024, el 2020, sí, principios del 2024, esto estaba totalmente seco, era un problema general en el norte de México y con la llegada del agua, pues cambió completamente todo, ¿no? Y miren, es la Sierra Madre Oriental, lo que tenemos atrás, y bueno, se llenó de vegetación, hay animales, hay aves, hay de todo, ¿verdad? Eso es ecológicamente lo que te quiero hablar en este video también sobre productividad ecológica. No podemos hablar de productividad en la agricultura si no entiendes lo que es, cómo se genera la energía, cómo fluye la energía ecológicamente hablando para producir el cultivo que tú quieras, el cultivo que tú tengas. Entonces, por eso, imagínate esta parte de atrás, estaba totalmente seco, era un desierto, o sea, seco, completamente árido, no un desierto, es árido, porque estamos en una zona de matorral. Y cómo se generó tanta biomasa, tanto biomasa, o sea, ¿qué es la biomasa ecológicamente hablando? Puedes buscar ese término biomasa, es la productividad, es la materia orgánica que se genera a partir de la energía solar. O sea, ¿cuánta energía solar llega a este lugar? No sé, calcúlale unas 50, 100 hectáreas. ¿Cuánta energía, cuánta lluvia cae? ¿Cuánta energía solar llega? Y cuánta materia vegetal se produce de manera de que puedes aprovechar toda esa materia orgánica, transformarla y dar vida. Eso es lo que hacen los microorganismos, dar vida. Entonces, ahorita aquí hay un montón de aves, hay muchas aves, mucha vida, mucha vegetación que si lo ponemos y lo pesamos daría varios cientos de toneladas. Entonces, imagínate cómo transformas en tu huerto esa cantidad de toneladas en frutales, en granos, en ganado. Pues ese es el tema del que te voy a hablar hoy, ¿no? Entonces vamos a iniciar este video. Antes de iniciar, de pasarme directamente con los herbicidas, que es lo que tú quieres, quiero hablarte sobre cómo fui yo buscando las opciones del manejo con la materia orgánica, con la regeneración del suelo, porque en algún momento me di cuenta que necesitaba la vegetación para producir, aumentar la productividad en campo. Entonces, sé paciente, quédate hasta el final y te voy a hablar de diferentes cultivos en diferentes países y las técnicas que yo he estado usando y que usamos en otros países. Bueno, usamos en otros países porque soy consultor internacional
Y finalmente te voy a dar mi listado, te voy a dar mi listado, que yo sé que lo quieres ver. Ya, dámelo, Edgar, ya ahórrate tantas palabras y dámelo ya. Sí te lo voy a dar, pero imagínate, a mí me costó más de 25 años encontrarlo y por eso quiero explicarte primero cómo llegué hasta ahí, hasta ese listado y te va a ayudar mucho, te va a ayudar mucho. Entonces vamos a empezar primero hablando lo que es el tema de el uso de la vegetación para regenerar tu suelo, porque a final de cuentas no es que necesites un herbicida, lo que quieres es cómo mejorar tu productividad y eso es lo que tenemos que hablar. Entonces, mira, el principio de regeneración de suelo es prácticamente conocer los conceptos de agricultura de carbono. Tú sabes que la agricultura es una actividad alimenticia. Sí ha habido mucha conciencia respecto al uso de excesivo de fertilizantes y agroquímicos, no porque sean malos, sino porque se usan en exceso. Se usan en exceso porque te dan un beneficio que es producir alimento, ¿verdad? Entonces hay una sociedad demandante de alimento, incluso hasta los grupos que podemos criticar la agricultura o la ganadería por sus prácticas, pues somos dependientes de ella, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que pagar porque no producimos nada, no nos hacemos cargo de nosotros mismos y vamos a la tienda a comprar alimentos y no sabemos qué hay detrás de todas esas actividades, inclusive hasta de lo que más peleamos, como la contaminación ambiental, pues nosotros la financiamos al comprar productos, ¿verdad? Que no, que están en el mercado y si no tienen cierta calidad, pues nos molestamos porque no hay, ¿no? Entonces, bueno, es una paradoja, ¿no? Eh, una situación que no vemos la parte urbana con la parte agrícola, ¿verdad? Pero bueno, han surgido nuevas tendencias, sobre todo por los temas de salud, por los temas de salud y hay una preocupación real, ¿verdad? En el área agrícola, en el área medioambiental, los gobiernos, todos en específico, bueno, si nosotros estamos, yo estoy en México ha habido ciertas normativas que han estado cambiando y uno de esos es la regulación de herbicidas principalmente, ¿verdad? Pero ¿qué opciones tenemos? O sea, una de las cosas principales es qué opciones vamos a dar, ¿verdad? Y es lo que pasa en Europa, por ejemplo, que también ya se ha prohibido, pero qué opciones les están dando a sus productores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay una demanda de alimentos y se tiene que suplir. Es como un mal necesario, ¿no? Todo esto de del uso indiscriminado de productos. ¿Por qué? Porque la sociedad lo demanda. Entonces, bueno, entonces por eso la importancia de esta información y que a mí concierne la parte agrícola en México y Latinoamérica. Por eso te estoy haciendo estos videos, ¿no? Mira, el principio de la reestructuración del suelo es principalmente eh, la acumulación o el aprovechamiento de la materia orgánica, ¿verdad? Uno de los conceptos sobre el cambio climático es el, el carbono que está en la atmósfera, las altas concentraciones de carbono que ya no se fija en el suelo y para eso se promueven algunas programas, por ejemplo, de reforestación, pero agricultura orgánica tiene una superficie grande. La agricultura general, convencional, la que sea, tiene una superficie donde alguna vez existieron los árboles y fueron talados para esta actividad, ¿verdad? Entonces, bueno, la agricultura de carbono es una solución muy, muy grande. ¿Por qué? Porque las grandes extensiones de alimento, de producción de alimentos, pues necesitan también llevar este tipo de técnicas y de prácticas. Entonces te pongo como ejemplo la composta. La composta, a diferencia de otros insumos como bioles, biofertilizantes, eh, la composta tiene el beneficio, aparte de producir microorganismos y moléculas nutritivas, a partir de la fermentación de los microbios con la materia orgánica y la quelatación de los minerales, también tiene el objetivo de reestructurar el suelo química, física y biológicamente, sobre todo la parte física,
¿Por qué? Porque los suelos son muy compactados. Cuando no tienes materia orgánica, cuando has estado usando excesivamente los microbios, perdón, los herbicidas, pues tiende a compactarse el suelo, ¿verdad? Entonces, una de las técnicas que vas a usar o que debes de usar o que se te recomienda es usar composta. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo que estoy en el norte de México, que es una agricultura industrializada de grandes superficies, hacer composta y llevarlo al huerto es muy costoso, ¿verdad? Entonces, eh, el- se puede usar diferentes materias primas que están en la región. Por ejemplo, hay mucho ganado, hay estiércol, hay mucho pasto, se puede cosechar, hay rocas minerales, se pueden moler y ya tiene los tres elementos principales para poder crear producciones eh, altamente nutritivas. Entonces, bueno, están los bioles, por ejemplo, están los fermentaciones, pero composta yo quiero regenerar mi suelo, entonces por ahí empiezo con la parte de las compostas. Eso sirve en pequeñas superficies, pero cuando ya te topas con un productor o una industria o una empresa que está produciendo 500, 1000, 2000, 3000 hectáreas de, digamos, de sorgo, digamos, de caña, digamos, de cualquier otro cultivo, pues ya entonces se vuelve un trabajo muy complejo el estar movilizando toda esta cantidad de composta a los huertos. Hay muchas maneras de hacer composta, ¿verdad? Por ejemplo, ese es el aprovechamiento de la cachaza en los ingenios cañeros, pero mover todo ese material desde la industria hasta tu campo te va a generar mucha energía, mucho costo, mucho tiempo y también hay que reintegrarla, hay que esparcirla para poder hacer una producción. Yo te voy a hablar de esto, lo que yo he venido haciendo. Yo me hice esa pregunta hace muchos años, ¿no? Cuando empecé con la agricultura orgánica, cuando empecé a hablar del aprovechamiento de los recursos. Um, Uno de los malos hábitos que hemos aprendido y que nos enseñaron a lo largo de nuestra vida es que las plantas son malas, son malas, compiten con nuestro cultivo y en parte hay algo de cierto. No te voy a decir que no es así, hay algo de cierto, pero realmente el uso de las plantas dentro de los cultivos va más allá que una competición. La relación entre plantas va mucho más allá. O sea, la ecología o no es elementos por separado, es un ciclo donde intervienen muchos organismos para un fin productivo. ¿Cuál es este fin productivo? Captar la mayor parte de la energía solar y transformarla en alimentos para sostener vida. Eso es la producción de biomasa. Una área altamente productiva tiene que aprovechar al máximo la biomasa. Esa es la carga ecológica. Si te acercas con un biólogo o alguien, un ecólogo, que te hable de este sentido, te va a decir que el planeta recibe X energía, tanta, ahí yo, bueno, ahí son los físicos, ¿verdad? ¿Qué tanta energía del sol calórica recibe por hectárea? Y cuál es el potencial de ese suelo para producir y transformarla en biomasa. Y en base a eso, pues puede existir ya toda una cadena productiva, ¿verdad? De herbívoros, de consumidores. Por eso los consumidores están consumiendo energía, la transforman con hidrógeno y carbono, la transforman en carbohidratos y con otros elementos, gases como nitrógeno, la transforman en aminoácidos y luego se sostienen los herbívoros y luego los carnívoros y se producen proteínas y etc. Es una cadena. En cambio, nosotros cuando usamos herbicidas bajo el criterio de que es malo y que compite, empezamos a eliminar el primer elemento productor de vida, de biomasa. Es por eso te digo que nunca vas a encontrar un herbicida ecológico porque la vida, la ecología o la vida no crea moléculas, no ha creado moléculas que destruyan la vida. Esa es la realidad, ¿verdad? ¿Qué hago yo? Es lo que te estoy mostrando. Yo sé que tengo que aprovechar
la mayor cantidad energética solar y transformarla en nutrientes. Ese es mi objetivo, ¿verdad? Como asesor de agricultura, ¿verdad? Agricultura ecológica. Más que hacerte insumos y aplicarlos, eso, tienes que entender el concepto ecológico, ¿verdad? Entonces, bueno, tienes la vegetación, déjala crecer, no te pelees con ella, déjala crecer. Estás construyendo, estás aprovechando lo que existe de manera natural para producir una gran cantidad de biomasa. Luego que ya tenga un cierto tamaño, la tienes que moler, la tienes que aprovechar, la tienes que transformar. ¿Por qué? Porque ese es el combustible de los microbios. Yo te he venido diciendo en diferentes webinars, en diferentes cursos. Si has estado en mis cursos, este, revísalos, están en la página web. Cómo transformar, cómo usar eso a tu favor. Los microbios utilizan la materia orgánica para reproducirse y en ese crecimiento ellos, como todos los organismos, secretamos o desechamos sustancias que ya no los utilizan. Bueno, en el caso de nosotros, bueno, la orina y el copro, ¿no? La popó, la caca, como le digas en tu país. Y en los microbios es igual, ellos secretan también sustancias que disuelven, son tan ácidas que disuelven a los minerales y los quelatan y los vuelven disponibles o transforman pequeñas moléculas, primordios de vitaminas, hormonas para que la planta los absorba. Aquí hay un juego de señales químicas, aquí hay un juego mutualista entre la planta y los microbios, que la planta también ejerce sustancias, libera sustancias de carbohidratos para que ciertas bacterias se puedan alimentar de ellos a cambio de nitrógeno. Estamos hablando, por ejemplo, de bacterias fijadoras de nitrógeno. O sea, hay un juego detrás de todo esto. Entonces, la transformación de la materia orgánica va hacia ese nivel. ¿Para qué? Para que empiece a repoblar pequeños artrópodos o otro tipo de microbios, ¿verdad? Y de animales, pequeños animales, ¿verdad? Como lombrices, ¿no? Escarabajos, gusanos, que empiecen también a arar el suelo y transformarlo, ¿verdad? El mejor ejemplo, pues, son las lombrices. Son las lombrices. Cuando hay suficiente materia orgánica, hay más vida y empieza a haber un proceso de reestructuración del suelo que tiene la finalidad de mejorarlo y hacerlo más productivo. Mira, el caso es, por ejemplo, te pongo el ejemplo de las lombrices porque es mi búsqueda final. ¿Por qué? Porque ellas es pura proteína, su estructura, su cuerpo es pura proteína, y empieza como un huevecillo y empieza el gusanito a alimentarse de la materia orgánica, va creciendo, va desechando. Es una pequeña fábrica de humus. Sí, las puedes tener en una área específica donde estás haciendo tu lombricorpost y te van a transformar los nutrientes y puedes hacer un té y todo eso. Pero si las tienes en el suelo es mejor. ¿Por qué? Porque el objetivo de la lombriz es crear galerías cuando ya son abundantes que hagan esto. Este es un suelo arcilloso, es un suelo muy arcilloso, altamente productivo, que cuando no hay humedad se compacta. Esa es la característica de la arcilla. La arcilla tiene muchísimos elementos, son los suelos con mayores elementos minerales, pero tiene una desventaja, que cuando no hay humedad y no hay estructura se compacta, y al compactarse haz de cuenta que tu planta se queda así, no puede respirar, no puede crecer, se estresa y le empiezan a caer enfermedades, cientos de enfermedades, colección de enfermedades, hasta las que ya no había empiezan a venir. Se te empieza a salinizar con el uso excesivos, se te empieza a compactar con los fertilizantes. Entonces, si no entiendes esta parte, tú estás matando tu propio cultivo con insumos. Entonces, tierra, vuelvo de arcilla. Si te fijas cómo están los orificios de las lombrices, aquí mira cómo está esta transversal, cómo está el canal, cómo se hace. Haz de cuenta que estás haciendo esto. Estás haciendo que tu árbol empiece a respirar. Aunque no haya humedad y esté compactado, hay espacios por donde las raíces pueden crecer.
por donde pueden respirar, donde puede haber intercambio de nutrientes, perdón, de elementos gaseosos como carbono y nitrógeno, hidrógeno. En el caso del agua, pues es hidrógeno y oxígeno, caen, se llenan esos canales y tu planta puede absorberlo rápidamente. ¿Sí? Entonces, ese es la reestructuración del suelo, que tengas un suelo colchón, que en frío sea térmico, que en calor sea fresco, que cuando llueve absorba agua y la mantenga, que haya intercambio de gases, que no necesites estar metiendo fósforo, 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 fósforo a las plantas para que pueda crecer y expandirse. Ese es el principal función de lo que es la regeneración. Estamos hablando de regeneración, ¿verdad? De regeneración de suelos. Entonces mira este suelo, ¿sí? Pasas de esto, y te la pongo otra vez porque me gusta, ¿verdad? Es un trabajo de años, es un trabajo, bueno, personal, ¿verdad? Que yo he llegado hasta ese nivel, pero lo puedes hacer en cuestión de un año, 2 años, o sea, todo depende de que empieces, ¿no? Y lo comprendas y lo entiendas. Reduce significativamente tu cantidad de insumos que vas a utilizar. No digo que son malos, la agricultura es altamente productiva y forzosamente vas a utilizar algunos elementos sintéticos para poder producir más, aunque llegue y pare a tu mesa esos productos. ¿Por qué? Porque hay demanda, hay una demanda y la agricultura es un negocio, como te lo repetía, ¿verdad? O sea, es un negocio. Entonces, bueno, eh, ¿qué pasa con el uso de herbicidas? Mira, no sé si recuerdas, yo tengo 48 años, cuando este video se grabó en el 2024, si alguna vez ya pasa tiempo y lo sigues viendo. Cuando yo era niño veía mucho, pues no había internet, era la tele nada más, la televisión, y había una propaganda muy fuerte de Sprite te quita la sed. ¿Recuerdas eso? Sprite te quita la sed. Sprite te quita la sed. Sprite te quita la sed. Ya han pasado 40 y tantos años y Sprite nunca me quitó la sed. Así los herbicidas. La maleza te iba a competir con el árbol. Compite con los árboles. La maleza, la maleza, la maleza, la maleza, la maleza, la maleza. No es mala, son plantas. Las malezas no compiten con los árboles. Los árboles ayudan a las plantas, sacan minerales y les dan minerales que las plantas no pueden eh, absorber por sus raíces, a diferencia de los árboles que sí pueden ir hasta más profundo y sacar elementos trazas. Las hojas las sueltan, las plantas más pequeñas las aprovechan, las transforman y le entregan a cambio algo a la planta. Y esto es el carbono y es el nitrógeno principalmente. Entonces tú tienes un suelo como el de tu lado izquierdo de la pantalla, ya compactado, muy salinizado, ¿sí? Y siempre vas a tener pastos. Cuando ya tengas muy compactado, siempre vas a tener pastos. ¿Por qué? Porque el nicho ecológico de los pastos es romper el suelo para que pueda haber vida. Eso es su objetivo y va a pelear contra ti. Aunque le estés echando fertilizantes, siempre va a pelear contra ti las plantas. La naturaleza va a pelear contra ti para poder romper el suelo. Tu suelo, tu huerto te está ayudando y tú le estás, dale, dale, dale. O sea, no son malos los herbicidas, el punto es cómo los utilizas y para qué los utilizas. Entonces, generalmente el suelo lo que busca las primeras plantas que llegan son zacates, porque esos son los encargados de destruir el suelo. Y mira, te voy a explicar algo. Tienes estos huertos. Estamos hablando ahorita vamos a hablar de caña y vamos a hablar también de soya o soja, como lo dicen en Latinoamérica. Estos son los cítricos que tenemos en el norte de México. No sé en dónde más. Suelos sin materia orgánica, estériles totalmente. Hace calor, se estresan los árboles. Las pocas gotitas de agua que les puedas llenar, con lo que puedas regar, lo poco de agua que puedas regar, porque tampoco tenemos suficiente agua, se va a evaporar, ni siquiera la planta las va a alcanzar a absorber. Altamente consumidores de insumos, salinizados. Hace frío y están descobijados, se van a helar, se van a morir. Y antes de que suceda eso, de una muerte,
tienes plagas y plagas y plagas y plagas, enfermedades, y tus limones o tus naranjas así, tamaño de una bolita de ping pong. ¿Hacia dónde estamos yendo, no? Entonces toma en cuenta esto sobre la regeneración del suelo. O sea, no son malas, por eso en Centroamérica les dicen buenasas, ¿no? El pasto es lo que más debes de trabajar, y después de eso otros, ¿verdad? Eh, Buenasas, son buenasas, ¿verdad? Si las sabes aprovechar. Y mira, te voy a poner un ejemplo real, o sea, un ejemplo real. Le mando un saludo a mi amigo Freddy del Valle de Paraguay. Con él tuvimos un intercambio hace algunos años respecto al manejo de la vegetación. Y se me hizo muy inteligente la manera en que ellos están trabajando. Paraguay, los que saben, los que son de Sudamérica, saben que Paraguay es uno de los países mayormente productores, fuertemente productores de soja, lo que acá en México en el norte decimos soya, la soya, este grano leguminoso, ¿no? Parecido al frijol. Bueno, es un frijol, es una especie de frijol. Y bueno, ellos lo que hacen antes de cada siembra es temporal, ahí es temporal, antes de cada siembra de soja, siembran pasto, bracaria. Bracaria es un pasto que se usa mucho en la ganadería, que es altamente eficiente en la captura de carbono y nitrógeno, ¿no? Entonces, tiene un porcentaje de nitrógeno, de proteína, ¿no? Entonces ellos siembran primero este pasto para que pueda romper el suelo, acondicionarlo, y después con equipos de este tipo, aspersoras de gran alcance, se aplica un herbicida, diferentes tipos de herbicidas. ¿Para qué? Para producir un acolche amplio de materia orgánica que vas a transformar y te va a permitir, uno, regular temperaturas, dos, captar humedad. Cuando lleguen las lluvias, eso se va a hacer un reservorio de humedad, ¿sí? Para la planta. Y el tres, puedas establecer tu siembra para que no tengas problemas de herbicidas, digo, perdón, problemas de hierbas que después lleguen después de esta práctica. Entonces te sirve como el mulch que se conoce. Es un mulch, es agricultura eh, de captación de carbono muy inteligente, y puedes lograr un colchón, ¿verdad? Haces un colchón, reestructuras tu suelo, tienes tu materia orgánica, la puedes pulverizar más mecánicamente, o sobre de eso puedes empezar a sembrar, ¿verdad? Sí. Hay diferentes técnicas. Yo aquí veo un potencial para hacer otro tipo de prácticas que ayuden al beneficio de, de, de tu cultivo y tu suelo, ¿no? Entonces estás produciendo suelo, estás haciendo una base ya biológica, química y física de gran aprovechamiento para sembrar diferentes tipos de microbios, donde puedes ahora sí acelerar todos los productos que tú estés comprando microbiológicamente, para que puedas acelerar y establecer controles de diferentes tipos, ¿verdad? Pueden ser tricodermas. De hecho, se recomienda el uso de tricodermas para que deshaga la materia orgánica rápidamente, pero también puedes agregar otro tipo de microbios si tienes problemas de plagas en el suelo, como Beauveria baciana, Metarrhizium, bacterias de todo tipo. Y el suelo pues es muy rico en nutrientes, ¿no? Ya como te he venido comentando, o sea, es una práctica que hacen, no por nada Paraguay es de los países que producen gran cantidad de tonelaje en sus cultivos de soya, dos o tres, cuatro veces más de lo que tenemos, por ejemplo, en el norte de México, en otros países. Y sobre de eso ya haces tu siembra, ¿no? Y no solamente puedes sembrar soya, puedes sembrar otros productos. Mira, aquí siembra, hay dos cultivos. Uno es leguminosas, que es el cultivo principal. Ahora sí, son leguminosas. Puedes eh, aplicar Rhizobium, desde incluso de impregnas la semilla al momento de sembrar Rhizobium. Va a tener una fijación de nitrógeno. Pero el pasto también puedes aplicar algunos Ozospirillus,
de manera de que ayuden a la planta que estás creciendo, haciendo crecer primero, que va a ser tu sostén microbiológico, y luego avientas otra planta, la que tú quieras, ¿verdad? Puede ser soya, en este caso, o puede ser sorgo. De hecho, ¿sabes qué? Mira, uno de los problemas que hay, gran parte por el uso excesivo de fertilizantes sintéticos, es la urea, sobre todo la urea, es la salinización de los suelos. Bueno, te paso un tip. Ya ves que te he dicho que siempre te paso un tip. Cuando tú siembras pasto y azospirillus, o siembras leguminosas con rhizobium, sobre todo azospirillus, los azotobacter y azospirillus necesitan sal para poder crecer. ¿Se te ocurre algo con esto que te estoy diciendo? Tienen sal, necesitan sal para crecer. Entonces, si tú siembras un pasto antes de sembrar sorgo, soya, otro producto, otra oleaginosa, cártamo, girasol, metes un pasto, metes azotobacter, azospirillus o una leguminosa con rhizobium y desalinizas y dejas a tu planta, a tu suelo nitrogenado y con materia orgánica, y luego le juntas las lombrices y luego le aplicas violes y luego le aplicas tricodermas. ¿Qué vas a producir? Te estoy hablando a otro nivel, ¿va? Entonces, bueno, eh, si te fijas, estoy hablándote de dos cosas, de dos grupos de plantas, pastos, gramíneas y leguminosas. Sí, porque esos grupos de plantas son los que tienen la capacidad de crear relaciones simbióticas con bacterias nitrificadoras. O sea, cuando tú tienes un suelo como el que te mostraba hace un momento, un suelo como este, si alguien llega y te dice, es que las bacterias son mejores y tú aplicas bacterias, no va a funcionar. No va a funcionar. Primero porque los azotobacterios, los suspiros son específicos de pastos y los rhizobium son específicos de leguminosas. Entonces también tienes que entender qué microbios sí se adaptan a tus cultivos. Y ahora, si no tienes materia orgánica, menos. Entonces es importante también, no son insumos, o sea, bueno, son insumos, pero van más allá de los insumos. Tienes que aprender a saber cómo utilizarlos en campo y para qué, bajo qué fin. Entonces, bueno, pues para eso es lo que parece que era una plática, ya se hizo webinar, tiene esa finalidad. Volvamos al punto de caña. Perdón, vamos a pasar a caña. Déjame hablarte de caña. ¿Por qué? Porque caña es de los cultivos mayor absorbentes de carbohidratos. ¿Qué vendes? ¿Qué vendes cuando vendes la caña? Estás vendiendo carbohidratos, estás vendiendo azúcares, sacarosa, esa es tu venta, ese es tu cultivo. Lo que tú tienes que cosechar es carbohidratos para poder vender, porque eso es lo que te van a pagar. No vas a vender azufre, calcio, nitrógeno, no estás vendiendo eso. Eso te sirve para crear una estructura, tu envase, tu caña, donde vas a tener que meter carbohidratos, carbono e hidrógeno. Carbono, hidrógeno, eso no los vas a comprar, eso los tienes que capturar. Entonces esta agricultura es una agricultura de carbono 100%, ¿no? Entonces el caso de, de caña te lo voy a explicar de esta manera. Este rancho tiene una característica especial que se está conservando la materia orgánica dentro de la misma hectárea, que una hectárea aproximadamente que produce entre 80 y 100 toneladas de caña. Estamos hablando que genera una materia orgánica, un total aproximado de entre 40 a 50 toneladas de materia orgánica. Entonces todo eso, pues la cantidad de nutrientes que tiene pues, puede superar más de 100 kilos de potasio por hectárea. Pues miren la cantidad de materia orgánica que tiene aquí. Vamos a escarbar un poco. Esto, una vez que llegue la humedad, hay que deshacerlo con tricoderma. ¿Cuál es la ventaja de esta práctica? Miren, se las voy a mostrar. Que aunque esté seco, haya sequía, tiende
a la captación de humedad, entonces se conservan. Miren, estas son las hojas en el huerto aquí. Miren, vean a contraluz cómo están las gotitas de agua. Les decía, la importancia de la materia orgánica pues es muy grande, solo hay que trabajarla más, pero pues vean la conservación, muy diferente. Entonces te decía hace un momento de que la materia orgánica representa también una fuente mineral, pero ya en su estructura viva, en su estructura molecular. Pero al momento de quemar, matas todo, desprendes el carbono, se liberan los minerales, se quedan en el predio, generalmente potasio, magnesio, diferentes minerales que tú estés usando dentro de tu suelo, porque tú los compras y los llevas a tu suelo, pero generalmente se cosecha una parte y se lleva, en el caso de la caña, los llevas a los ingenios, ¿no? Y todo ese material se queda allá y la fuente de cachaza, como al principio del video mencionaba, se puede integrar a través de composta, pero tú puedes recuperar gran parte de esos minerales que tú ya invertiste en ellos y que tu cultivo los transformó a partir del suelo. Lo más difícil de obtener son las moléculas que se forman a partir de gases, específicamente carbono y nitrógeno. Esta es una tabla de un grupo cañero que me compartió, un grupo cañero de Veracruz, me compartió de sus análisis que han realizado en los residuos de caña y todo lo que queda como materia orgánica por hectárea. Hablábamos de aproximadamente 40 a 50 toneladas de materia orgánica de hojarascas que se fueron quedando ahí después de cosecha, principalmente cuando es cosechado en verde y no es quemado, no se hace la quema. Está recuperando hasta 40 kilos de nitrógeno, 11 puntos de potasio, perdón, de fósforo, 57 de potasio, 26 kilos de calcio, 12 de magnesio y 41 de azufre. Imagínate la cantidad que es en costo. Estamos ahorita, este video es del 2024, estamos hablando de un aproximado de, si te pones a hacer toda esa suma, un porcentaje de cuánto te cuesta esa cantidad de nutrientes para tu cultivo, 20,000 pesos, o sea, 20,000 pesos mexicanos, estamos hablando de $1,000 aproximadamente, 1,200 $1,200 aproximadamente por hectárea, entonces, ¿cuánto estás perdiendo al quemar todos estos materiales? Es mucho dinero. Ahora, esos son elementos por separados. Si tú dejas la materia orgánica, lo que estás dejando son esos elementos estructurados en moléculas que van a servir para producir más nutrientes ya predigeridos porque ya pasaron por la planta y tú los vas a transformar. Entonces, toma en cuenta eso. O sea, aquí la habilidad de la agricultura, estamos hablando de agricultura de carbono, porque es básicamente una agricultura de carbono, el aprovechar el carbono ya fijado en las plantas, ya puesto en tu terreno, cómo lo vas a transformar para producir moléculas nutritivas que son ampliamente más nutritivas que un elemento por separado, ¿verdad? Que es la agricultura convencional a la que estamos acostumbrados. Entonces, el manejo es el aprovechamiento de esos nutrientes que ya están formados en tu huerto. No te estoy diciendo que no uses fertilizantes de otros tipos. No hay una agricultura totalmente, me voy a atrever a decir esto en este video, que se apegue totalmente a la cuestión ecológica. ¿Por qué? Porque es un monocultivo, ya está alterado, ya es una actividad humana que fuimos a romper el ciclo biológico, pusimos un monocultivo para un fin comercial, no ecológico, un fin comercial, y por lo tanto siempre va a estar el sesgo de que utilicemos algún tipo de productos sintéticos, sea un veneno para el control de plagas, sea un fertilizante químico o otros productos más agresivos, no solamente para la tierra, también para los humanos, porque la finalidad es comercial.
la finalidad es comercial, entonces no existe hasta ahorita que yo conozca un productor que siembre para proteger la naturaleza. O sea, siembras para producir una actividad económica que te va a beneficiar a ti y la demanda de los que estamos atrás, que no sembramos y que estamos en la ciudad, queremos azúcar o queremos papas o queremos fresas o queremos, pues siempre va a atender la demanda, ¿no? A la demanda que está actualmente en las partes de la región urbana, y eso es siempre va a existir de una u otra forma el manejo integrado, que los venenos, los químicos ocupan un lugar importante también ahí, porque son los que al final nos van a salvar ante una situación que, aunque estemos trabajando ecológicamente, podamos tener un problema de plagas o de enfermedades, que es bien común, sucede. Entonces, ya sé, me vas a decir, oye Edgar, pero si dejo tanto ese material ahí, pues tengo problemas de plagas, sobre todo ratas, tuzas, que es un dolor de cabeza. Sí, sí, lo entiendo. Hay un manejo, te voy a hablar en el video de manejo integrado, manejo ecológico, agroecológico de caña de azúcar. Estoy preparando el video, espero que ya cuando veas este video ya esté disponible. Pero hay un manejo. Lo ideal es que, como te decía, deshacer la materia orgánica, la deshagas con tricodermas, utilices algunos bioles, algunos productos para que puedas acelerar y darle un manejo a tu caña, para que te evites problemas de ese tipo, ¿verdad? De lo que son roedores principalmente. El objetivo aquí es aprovechar la materia orgánica, que la planta de manera gratuita te está absorbiendo el carbono del medio, de la atmósfera, la luz solar te la está transformando en azúcar, y tú vas a cosechar una parte, pero hay otra parte que se queda en el suelo. Esa es la que tienes que manejar para hacer una producción, que es lo que te he venido hablando todo en todo este video. Ahora bien, ya sé, tu mente en este momento puede estar en una situación de confrontación, de negación, respecto de que no, eso es mucho trabajo, no, eso no lo puedo hacer, eso no sirve, no, 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 no. Eh, ese es el principal problema ese es el principal problema que te enfrentas en todos lados, con todas las circunstancias, cuando te enfrentas a cosas que desconoces, y entra automáticamente el sentimiento del miedo, tu ego personal basado en hábitos que has generado durante toda tu vida, o lo que has aprendido, tu realidad, te confronta y te dice, no, 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 no lo puedo hacer y no me sale, y ya ves, te dije que no me iba a salir. Entonces tienes que trabajar bajo el concepto del sí, cómo sí y el por qué. Porque estoy produciendo menos, estoy gastando más dinero, le estoy heredando a mis hijos problemas, les voy a heredar y van a vender mi huerto. ¿Por qué? Porque te escuchan decir que es puros problemas, puros gastos, puros todo. O sea, ese es un círculo, un vórtice, eh, en el que entramos todo el sistema agrícola, y pocos son los que brincan ese cambio, ¿verdad? Eh, y te pongo el ejemplo de caña porque para muchos productores producir 100 hectáreas, 100 toneladas es un trabajo, pero hay productores que pueden, empresas o industrias que generan más de 150 toneladas. Y no te estoy hablando nada más de caña, te estoy hablando de muchas cosas. ¿Cómo llegan a ese nivel? Mira, te voy a explicar algo aquí. Qué bueno que estás viendo este video. Qué bueno que estás aquí. Gracias por seguirme. Dale like a a este webinar. Compártelo. Suscríbete. O sea, si vas a ver videos, de perdido voy a dar una suscripción a Edgar Pobre. Si tú haces, mira todos estos videos y nadie le hace caso. Yo tengo años trabajando en esto. ¿Quieres ir a otro nivel? Ok, ya sembramos pasto, ya capturamos energía, ya estamos regenerando nuestro suelo. ¿Qué hay más? ¿Cómo le hago para capturar todavía más nitrógeno, que es el elemento que más me cuesta, igual que el potasio, que más me cuesta y que está gratis? Bueno,
Puedes también hacer uso de otros pastos, como la práctica del pasto que te comentaba, de que primero siembras pasto, le metes azotobacter o suspirillus, produces una gran cantidad de materia orgánica, de biomasa de carbono y aparte nitrogenado, se va a descomponer, los microbios lo van a descomponer y se van a quedar elementos ahí nitrogenados, primordios de aminoácidos que la planta va a absorber y lo va a transformar en nutrientes para funcionales y de estructura, ¿no? Ese es todo el ciclo, ¿verdad? Eh, eh, es un mito cuando escuchas de que es que la planta fija nitrógeno al suelo. Se refiere, no tanto que es al suelo, sino que la planta, o sea, la planta secreta, cualquier planta secreta, intercambia con las bacterias, sean bacterias que están dentro de su raíz como Rhizobium o fuera de su raíz como Azotobacter, les regalan, les intercambian azúcares a cambio de sustancias nitrogenadas o estas bacterias cuando mueran van a tener una gran cantidad de proteína, de aminoácidos, se van a deshacer y la planta los va a absorber. Entonces, donde se fija es en la planta. La planta, sí he escuchado que las leguminosas son las plantas que más proteína tienen. Soya, sorgo, frijol, tienen una gran proteína, tienen grandes cantidades de proteína. ¿Por qué? Porque es el nitrógeno que se absorbió y se intercambió con los microbios. Entonces, por eso se usan, te voy a hablar de abonos verdes, del abono verde, cuando no quieres tener vegetación o no quieres dejar que pastos o quieres buscar otras técnicas. Bueno, has oído hablar de clitoria, has oído hablar de crotalaria, has oído hablar de frijolillos, como lo que te estoy mostrando ahí. Puedes usar estas plantas también dentro de tu cultivo o fuera de él. Si dices, Edgar, en los cultivos perennes, pues yo sí siembro plantas y siembro frijolillos o crotalarias, es un batallar. ¿Por qué? Porque las plantas crecen, no me dejan trabajar, se suben a los árboles, se trepan. Bueno, puedes hacerlos dentro o puedes hacerlo fuera, pero puedes usar cualquier tipo de leguminosa que te aporte proteína, que la vamos a utilizar como abono verde, la vamos a cosechar. Podemos sembrar cualquiera que sea esta especie y puedo sembrarla dentro del cultivo o puedo sembrarla si es perenne entre los espacios, de que no batallo mucho para el trabajo de ahí, para hacer mis trabajos de cosecha, de siembra, de fertilización. Bueno, ocupa un área también aparte. Por ejemplo, crotalaria es una planta leguminosa con altos contenidos de proteína, puede fijar más de 50 toneladas de nitrógeno en su materia vegetal, en su biomasa, ¿verdad? En una hectárea y tú la cosechas, la transformas y te la llevas al huerto. O sea, hay muchas técnicas que tú puedes hacer, no te cierres de que no puedo, no puedo. Busca más bien cómo sí. Entonces, bueno, cuando ya seguimos en caña, cuando ya tienes este conocimiento y este manejo, desde luego vas aprendiendo y cada vez lo vas haciendo mejor. Dices, ¿sabes qué? Yo voy a sembrar crotalaria antes de sembrar mi caña, voy a dejar descansar el suelo durante una temporada. En una parte voy a sembrar, no todo, ¿por qué? Porque también necesito ingresos, pero puedo decir, ¿sabes qué? Voy a ocupar un 10% de mi superficie, lo voy rotando año con año, voy a sembrar crotalaria, voy a sembrar frijolillo, soya o algo y luego voy a empezar a ir cambiando y cambiando, cambiando. Hay un cultivo dentro de todo mi manejo holístico de que me va a servir para fijar nitrógeno y enriquecer mi suelo, biológica, química físicamente. Entonces puedo sembrar, por ejemplo, este caso, ya pasamos por el pasto, por lo que te hablaba hace rato con el caso de los granos de soya, de soja, de sorgo, de otros cultivos, que siembras pasto para reestructurar el suelo. También lo puedes hacer en caña, también lo puedes hacer en cítricos, en berries, en aguacates, en paltos, en todo lo que tú quieras. Y lo puedes sembrar también a un predio. Mira, si te ves allá al fondo está la caña y estos predios se usan para producir la biomasa nitrogenada que luego la voy a llevar a transformar o ahí mismo la voy a transformar, la voy a dejar que crezca. Te recomiendo que lo hagas, que coseches en floración, porque si dejas que se vaya hasta semilla, a veces por cuestiones de trabajo no lo puedes hacer, tus maquinarias, tus equipos, tu clima, etc. Y se te pasa y te llega a semilla. No dejes que llegue a semilla, ¿por qué? Porque
todo el nitrógeno se va a concentrar en la semilla y lo que yo quiero es que se concentre en toda la planta porque esa es la que voy a deshacer y esa es la que va a ser comida de los microbios, ¿sí? Las semillas traen una protección que los microbios no van a poder deshacer, la verdad. Entonces la proteína se va a concentrar en un grano de semilla que luego no lo voy a aprovechar. Tengo que volver a dejar que salga la planta para poder cosecharla. Entonces hay una técnica también, o sea, hay momentos de cosecha en el que yo los voy a utilizar con ayuda de equipos, los voy a moler. Puedes usar herbicidas como te mencionaba en pasto, lo que hacen en Paraguay. Esto que te estoy mostrando es en Sudamérica, en algunos ingenios de Sudamérica que ya van muy avanzados en ese sentido. ¿Sí? Te mostraba en otros webinars huertos de limón que ya trabajan sobre abono verde también. Y bueno, en este caso pues es caña. Puedes usar herbicidas o yo te recomiendo también un arados subsoladores. Por ahí hay algunas empresas ya vendiendo arados ecológicos, se los recomiendo. Yo tengo ahí algunos contactos, no es comercial, pero lo que hacen estos arados es que entran al subsuelo y cortan la raíz, cortan la parte de la raíz de manera que la raíz se queda en el suelo y la planta, la parte superior, cae al suelo y hace el mulch y luego ya la transformas. Sí, entonces no metiste un herbicida si eres ecológico totalmente certificado, una certificación ecológica. Lo haces de esta manera, aprovechas, rompiste el suelo, la raíz se queda ahí, la materia orgánica ahí se va a pudrir y en esa pudrición van a quedar los elementos disponibles de nutrición, aminoácidos, vitaminas, hormonas y la planta los va a aprovechar. Entonces es una práctica, ¿no? Entonces también ahí mismo puedes mochar, estar cosechando suelo, 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 dejar la planta y estar podando, podando, podando para que lo estés transformando, transformando, transformando. Entonces así es como logras producciones muy superiores a lo que estás acostumbrado, ¿no? Entonces no es magia. Tú dices algunos ingenios, oye, ¿cómo le hacen a aquellos ingenios que están produciendo 150 toneladas, 160 toneladas, 180? Es demasiado, no es cierto, no puede ser, son mentiras. Sí es posible, pero es manejo. Y no es que metas insumos, 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 no, es manejo, es manejo. Entonces, bueno, la opción de integración va desde muchos, muchos puntos de vista, dependiendo de tus equipos, tus herramientas, pero yo no tiene nada que ver con agricultura, pero a final de cuentas es tu conciencia de la agricultura, el tipo de agricultura que haces y eso estoy hablando de algo energético, de agricultura biodinámica, en el que cómo fluye tu persona, tu ser, para poder trabajar tu huerto, ¿verdad? Porque a algunos les funciona y a otros no. O sea, tienes que tener cierta capacidad y conciencia de lo que estás haciendo para que puedas llegar a esos niveles, ¿verdad? Este curso pues tiene esa finalidad, ¿verdad? Tiene la finalidad de que aproveches todo lo que hay a tu alcance, tus recursos. Si tú siembras, aunque esté tu suelo de lo más degradado, de lo más salinizado, de lo más improductivo, si tú siembras algunas plantas en específico, las plantas se van a encargar de atraer microbios y luego esos microbios los puedes multiplicar, que es lo que yo hago, a eso me dedico, multiplicarlos, como estos nódulos que están aquí de Rhizobium, ¿sí? Y luego eso los transformamos, los reproducimos y volvemos a repoblar y aventamos los microbios y estamos manejándolos y ya vamos haciendo nuestras cepas agrícolas y seleccionando ciertas plantas y enriqueciendo nuestro sistema productivo. Caña, pues es uno de los ejemplos más, tengo mucha experiencia trabajando en caña, de verdad. He puesto los laboratorios, como te decía, más grandes de México, pero también asesoro a algunos ingenios en Latinoamérica que llevan este enfoque, que están produciendo microbios, que están trabajando, que están produciendo. Pero eso es exactamente lo mismo en caña, en sorgo, está en ganado, en pastos, toda la transformación de los recursos, en berries, en hortalizas, en frutales, es lo mismo. Tú tienes que ser productor de suelo. Tú eres productor de suelo, tú no eres cañero, tú no eres sorguero, tú, aunque haya todo, estés en sistemas producto y todo eso, sí, porque eso es lo que vendes.
pero tú debes de ser productor de suelo, el suelo agrícola, entender el ciclo de la producción. Y bueno, hay técnicas en las que tú puedes saber cómo llevar un suelo muy degradado a un suelo sano y altamente productivo. Hay una técnica que se llama cromatografía, cromatografía en papel, cromatografía de Pfeiffer, gracias a larga vida al maestro Sebastián Fineiro y a Jairo Restrepo, que ellos rescataron esta técnica olvidada por nuestra agricultura convencional y que tiene sus raíces en Alemania y con los grandes mineralogistas rusos, eh, impulsores de la agricultura biodinámica, ¿no? Como Rudolf Steiner, como Vladimir Bernatsky y otros, ¿no? Entonces, esta técnica es el propio Pfeiffer, ¿no? Es una técnica de, de, de una fotografía del suelo, puede ser también de hojas, puede ser de fertilizantes, de compostas. Esta es una fotografía del suelo, de un suelo regenerado que ya tiene trabajo de tiempo. También ahí puedes ver la energía de las personas, de cómo tienen su suelo, ¿verdad? Este, este es un croma que se hace, es un análisis de suelo que no te da números, sino te da imágenes de cómo está integrado y te lo voy a explicar, mira. Agarras va a haber un video de cromatografía, aunque hay muchos ya. Hay un libro de cromatografía del maestro Jairo, muy interesante, te lo recomiendo, como todos sus libros. Este, y viene la técnica de cómo hacer estos cromas. Yo lo aprendí con él en el 2010, creo que el 2010, en Honduras con cafetaleros. Agarras tu suelo y lo haces reaccionar con algunos hidróxidos, sobre todo de potasio, perdón, de sodio. Haces una solución, te lo voy a decir a grandes rasgos, avientas tu muestra de suelo, le das un manejo, luego lo pasas en un papel filtro especial, preparado de una manera especial con algunos reactivos, y te crea por capilaridad, haces una impregnación de este filtro y te va a dar al final una imagen como esta. Y esa imagen tú puedes, tienes ciertos patrones que te los voy a mostrar, te los voy a decir, en el que tú puedes saber cuáles son tus condiciones del suelo. Primero tienes un patrón, un círculo central grisáceo o blanquecino, que le llaman el área de los gases, de la gasificación, la estructura o aireación, te ayuda a saber qué tan compactado está tu suelo. Si no hay un círculo bien definido, quiere decir que tu suelo está muy compactado y no hay una fijación de gases. En este caso está más abierto, como el que ves ahí está más grande, más abierto. Hay una buena estructura del suelo. Hay una siguiente zona, estamos hablando del interior hacia el exterior. Hay una zona después de ese círculo gris que es una menos, empieza con tonalidades cafés, amarillentos, cafesáceos, más claro que los que siguen, y esto se le llama zona mineral. Ahí te está diciendo sobre la presencia de minerales en tu suelo, que en realidad por ser suelo hay demasiados. El punto es que si no hay una actividad biológica que se esté degradando, pues están no hay un aprovechamiento. Luego está otra zona que es la zona biológica, que es un círculo más grande. Si puedes alcanzar a ver, hay dos líneas, unas dos más oscuras. Esto es todo esto. Aquí está la flecha. Es todo esto. Pero hay una más oscura que la otra. En ambos un círculo es de microorganismos, otro es de materia orgánica. Aquí es donde se da realmente la transformación de los microbios. Es donde están asimilando los nutrientes y los están transformando a nutrientes, a moléculas nutritivas, para luego tener una zona final que es la zona proteica o enzimática, es la generación de aminoácidos. Y esto que estás viendo aquí alrededor
es ya la leche materna del suelo, ¿verdad? Es el calostro, ¿no? Es la leche materna de donde se alimentan las plantas. Entonces en el suelo está la formación de las moléculas nutritivas para las plantas. Nosotros aventamos en una agricultura convencional todos los elementos y hacemos que la planta, con ayuda del fósforo, que es un elemento energético, y con ayuda del potasio, que es un elemento transportador, tenga que hacer todo ese trabajo para construir moléculas. Pero quien lo hace es el suelo realmente. En la naturaleza, quien hace el suelo, quien hace ese alimento es el suelo, son los microbios, son los minerales, es la transformación energética de todo eso. Entonces, con ayuda de cromas tú puedes eh, saber e iniciar una regeneración y ver los lapsos de cómo vas transformando tus nutrientes. Primero, bueno, yo es lo que hago, ¿verdad? Me hablas, oye Edgar, me interesó esto, me interesó esta plática, quiero regenerar mi suelo, ¿por dónde empiezo? Ya me dijeron que metiera, haga estas prácticas y que le aviente productos y te reboten de productos, y yo no veo nada, ¿verdad? Yo me estoy gastando más y estoy en el incierto. Empieza con esto, mándame un mensaje de WhatsApp, oiga, me interesa esto. Así es como están los suelos, como este primer croma que está aquí. Mira cómo está, no hay círculo, lo que te mencionaba, el primer círculo. Está todo mineralizado, no hay transformación de nutrientes. La materia orgánica, mira, para llorar. Y lógicamente, pues bueno, puede haber ahí un poquito de nutrientes porque pues como quiera la naturaleza te da. Por eso dices, no le aplique nada este año y lo voy a dejar y como quiera te da. ¿Por qué? Porque la naturaleza sigue su curso. Pero cuando tú sabes eso, y además, bueno, es un suelo muy compactado, muy salinizado, con muchos productos, por eso se ven las líneas así, muy marcadas, muy contaminado con productos como ureas, herbicidas y materia orgánica, es un suelo muerto. Cuando empiezas a hacer la transformación con todo esto que te he venido diciendo en esta plática, empiezas a ver ya algo así como este intermedio, que empiezas a tener mejor estructura, más oxigenación, desaparecen plagas, empieza a haber menos atracción de plagas, empieza a haber más salud, empieza a haber más vida y lógicamente se va reflejando en toda tu producción y tu calidad de la fruta, no solamente la producción, calidad de la fruta. Aquí generalmente agricultura orgánica bajo todos esos términos busca más la calidad, se refleja más la calidad. Claro que también la producción, pero la calidad es más, porque es más sano y vienen otras técnicas, ¿verdad? Para que haya mejor polinización con algunos plantas, eh, otro tipo de cultivos que atraigan polinizadores, otro tipo de cultivos que sean trampas de insectos, etc, etc. Y finalmente llegas hasta este croma final, ¿sí? Hasta este croma final que pues ya tienes, eh, lo puedes ver, decir, mira, así estaba mi suelo, así estaba hace unos años y mira cómo lo tengo ahorita y se ven los reflejos en el árbol, vélo en el árbol, o sea, se ve la transformación. Entonces, bueno, estos cromas es una técnica muy eh, poco utilizada y de mucha importancia. Y sí, el carbono es el principal elemento productor, uno de los problemas actuales del medio ambiente es que el carbono está en la atmósfera, lo estamos perdiendo y es una de las crisis climáticas actuales que nos está causando problemas en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque el marketing de específicamente los herbicidas nos enseñó que las plantas que crecen en nuestros cultivos son malas, por eso le llamamos malezas, son malas y nos empeñamos en destruir ese elemento. Hasta este punto, te quiero decir algo como conclusión. ¿Qué estamos haciendo realmente con el uso de herbicidas? Si recuerdas, hablábamos en otros videos, incluso también estoy tocando el tema sobre las cadenas tróficas. Están las plantas que son los principales productores que cambian la energía solar a materia orgánica, biomasa. Y luego están los consumidores, los que utilizan esa vegetación como los herbívoros y después los carnívoros
¿Qué somos nosotros como agricultores? ¿Somos productores? ¿O en la vida, o en la ecología, qué somos nosotros, productores o somos consumidores? No somos productores, no estamos produciendo nada, estamos comprando, somos consumidores. Compramos fertilizantes, compramos insecticidas, compramos herbicidas. Los herbicidas y los insecticidas, perdón, los fertilizantes y los insecticidas adelante los puedes comprar, te sirven, pero el herbicida estamos destruyendo, estamos comprando, financiando la destrucción de nuestro suelo. No digo que sean malos, estoy diciendo que quieres resolver todo con esos insumos. Tienes que primero aprender a producir biomasa. Sí, ya sé, va a haber algunas biomasas que se trepan en el árbol, que compiten de manera más agresiva, que secan los árboles. Bueno, ahí utiliza los herbicidas, adelante. Si tu agricultura te lo permite, adelante. Pero no lo uses para todo, no lo uses para todo. Entonces, ¿qué somos? ¿Productores o somos consumidores? Piensa en eso, ¿por qué? Porque estamos destruyendo el suelo, estamos destruyendo tu principal fuente de producción y lo peor es que estás heredando esa información a tus hijos, lo estamos heredando a los demás, por eso tus hijos ya no quieren hacer agricultura, están esperando a que les heredes la huerta para venderla a tu rancho, ¿no? No hagas eso, entonces cambia, ahorita es el momento, ¿por qué? Porque estamos ante una crisis climática, estamos buscando hay nuevas leyes en todos los países sobre la restricción de los herbicidas. En algún momento funcionaron, ya no. Igual como en alguna vez los clorados, los insecticidas clorados, como el DDT, que hasta premio Nobel dieron por esos, por ayudarnos a producir más alimentos con esos productos químicos. Ahora sabemos que son altamente cancerígenos. Es una sucesión, todo está cambiando, todo está cambiando. Entonces, piensa en eso, hacia dónde quieres llevar tu agricultura. Bueno, entonces, todo esto es de lo que te quería hablar, de lo que te quería hablar sobre qué estamos haciendo en la agricultura orgánica para el aprovechamiento de la materia orgánica. Y aquí está el listado, te lo voy a dar. Eh, es para ti, quiero que lo veas. No hay nada. No hay nada, no hay nada. Sí existió alguna vez un listado aquí en mi libreta de vida, ¿sí? Y ese listado había fitopatógenos, eh, algunos hongos que causan antracnosis en la vegetación. Los usé con aceites, produje algunos con aceites. También usé sustancias alelopáticas, extractos de semillas, la rea o la que le llaman gobernadora en México, otras sustancias como vinagre, como concentraciones altas de boro, todas las estuve usando durante mucho tiempo buscando, averiguando, porque también desarrollé algunos insecticidas que actualmente los uso, ¿verdad? Y también bacterias fijadoras, de todo. Pero herbicidas también siempre lo usé. Y en esa búsqueda me di cuenta que qué estaba buscando, qué estaba realmente queriendo con la materia orgánica. Por eso no lo tomes a mal este listado, ¿verdad? No lo tomes a mal. ¿Por qué? Porque me di cuenta al final que estaba destruyendo la vida, que estaba destruyendo el principal elemento productor de mi agricultura. Entonces es un balazo al pie, como la frase se ha estado usando aquí en México, ¿no? Es un balazo al pie buscar un herbicida ecológico. ¿Por qué? Porque vas a destruir tu principal elemento productor. Entonces, ya para finalizar, no quiero desanimarte sobre la búsqueda de herbicidas ecológicos. Yo lo hice muchos años, te lo mostré, y al final concluí con todo esto. Si quieres buscar, pues bueno, yo sé que hay ahorita muchos investigadores a nivel México, a nivel Latinoamérica, a nivel mundial que están buscando moléculas de este tipo. Pero bueno, yo entendí en todo este tiempo que no lo vas a encontrar, no vas a encontrar una molécula ecológica para usarla como herbicida. ¿Por qué? Porque la naturaleza no produce moléculas para destruir la vida, no lo hace. Al contrario, tienes que aprender a captar mucho más biomasa, transformarla y producir
más de tu cultivo. Esa es la verdadera agricultura nueva, agricultura ecológica, agricultura de carbono, agricultura regenerativa. Y para eso nosotros somos especialistas. Mándanos un mensaje, ves a nuestras redes sociales, dale like, comparte y mándanos un mensaje de WhatsApp si necesitas capacitación, asistencia o cualquier tipo de proyecto que tengas en tus manos. Somos Agriculsana, produce más, produce sano. Hasta luego.